Bien, el día de hoy vamos a ver lo que son las propiedades físicas que caracterizan a los fluidos. Antes, recordar, nosotros hicimos estos ejercicios durante clase, al igual que estuvimos viendo lo que hace un sólido, un líquido y un gas. Estas propiedades físicas las identificamos y también nos ayudamos a través de la teoría cinético-molecular, como aquí lo estuvimos mencionando. Por esa razón, vamos a avanzar con esta parte, que son las propiedades físicas. Nosotros tenemos dentro de estas propiedades físicas de los fluidos la tensión superficial. Es causada por la fuerza de atracción que ejercen las moléculas que se encuentran en la superficie de un líquido y esto hace que éste se comporte como una finísima membrana elástica que puede soportar el peso de un cuerpo muy ligero. La tensión superficial del agua es la responsable de que las gotas pequeñas sean esféricas y que la superficie libre del agua soporte el peso de insectos pequeños como el ejemplo de un mosquito. Aquí tenemos esta imagen, la voy a hacer un poco de zoom para que la puedas ver. En este caso, no sé si te ha tocado ver justamente esto, como hay algunos animalitos que parece que estuvieran flotando literal, o bueno, insectos más bien en el agua, y eso se debe a la tensión superficial, quiere decir como esta barrera que tiene cierta firmeza en el agua. ¿Puedes leer cohesión, por favor? Cohesión es la fuerza de atracción entre partículas que mantienen unidas las moléculas de una misma sustancia. Por ejemplo, si unimos dos gotas de agua o dos gotas de mercurio, se forma una sola. Exacto. Aquí nos está diciendo que es esta fuerza de atracción. Y dentro del ejemplo, no sé si te ha tocado ver también algunas gotitas de agua o como en este caso el del mercurio, que tú puedes ver ciertas bolitas y poco a poco se van uniendo. ¿Por qué? Porque tienen esta cohesión, que es una atracción. Tenemos lo que es la adhesión. Es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen unidas por fuerzas inmoleculares, por ejemplo, las gotas de agua en el parabrisas de un automóvil. Esto creo que ha sido muy fácil, incluso no necesariamente en un automóvil, nos ha tocado ver en la ventana normal cuando llueve y las podemos ver que están ahí en la regadera cuando nosotros nos bañamos. Otro ejemplo de el aceite, cuando uno lo escurre del sartén, quedan ciertas gotitas. No sé si te ha tocado ver ese caso. Y solamente las puedes quitar, bueno, limpiándolo o lavándolo, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque existe cierta adhesión. ¿Puedes leer, por favor, viscosidad? Viscosidad es la propiedad que tienen los fluidos para oponer resistencia a fluir. Por ejemplo, la miel tiene una mayor viscosidad que la leche. Así es, la viscosidad aquí nos dice, ¿no? Que es una resistencia a fluir, o sea que tarda en salir. Un ejemplo de esto, por ejemplo, la cajeta, no sé si te ha tocado ver que quieres sacar lo último que queda del bote y cuesta mucho porque es muy, muy viscosa, al igual que el caramelo en su estado líquido, ¿sale? Porque ya cuando se solidifica ya es demasiado duro. Tenemos lo que es la capilaridad. Es una propiedad física de los fluidos que depende de su tensión superficial. Se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados, por ejemplo, el ascenso de la savia de los árboles hasta sus hojas. Y aquí tenemos ejemplo de la capilaridad y bueno, de la viscosidad. Y es eso, ¿no? Depende de una tensión superficial. Si nosotros tenemos estas ramificaciones, va a decir que existe esa tensión, ¿ok? Que hace que no exista tan fácil un contacto de un fluido hacia algo sólido. Un ejemplo es en este caso de la savia, pero también tenemos la savia cuando escurre de las cortezas de los árboles. Es un líquido muy, muy espeso y que simplemente va moviéndose lentamente y va a ir adoptando como que la figura que vaya teniendo la corteza. Después aquí tenemos lo que es densidad. La densidad es una propiedad específica de la materia que relaciona la cantidad de masa con el volumen de un determinado cuerpo, y esta puede hacer variar la temperatura o presión en la sustancia. La densidad nos permite identificar distintas sustancias y puede ser calculada en forma directa, midiendo independientemente la masa y el volumen. Matemáticamente se expresa y aquí tenemos lo que es densidad, que va a ser igual a masa sobre volumen. Nosotros para poder calcular densidad necesitamos esta fórmula.
Por eso aquí es importante que tomen nota con esta fórmula que tenemos aquí. Ok, ¿dónde? ¿Qué quiere decir aquí? Tenemos sistemas de unidades internacional y el sexagesimal. Para calcular aquí lo que es la densidad, perdón, para entender estas letras, vamos a decir qué significan. P es densidad, M es masa, V es volumen. En el sistema internacional, la densidad se expresa en kilogramo metro sobre kilogramo metro cúbico y en sexagesimal es gramo sobre centímetro cúbico. La masa en el sistema internacional es kilogramo y en sexagesimal es gramo. El volumen en sistema internacional es metro cúbico y en sexagesimal es centímetro cúbico. Ok, aquí tenemos una tabla, recordando que cuando nosotros tenemos una tabla ya son datos dados, ya es algo que está ahí, no es algo que debamos necesariamente calcular. Entonces tenemos en condiciones estándar de temperatura y presión, ¿qué es esto? Que va a ser en 0 grados centígrados y la presión atmosférica va a ser de 1. Aquí tenemos lo que son de sólidos como hormigón, aluminio, hierro, acero, latón, cobre, plata, plomo, oro, platino. ¿Cuáles son los que a nosotros en este momento nos están interesando? Van a ser estos de fluidos, ¿ok? Aire, aceite de oliva, alcohol, benceno, hielo, agua de mar, sangre, glicerina, mercurio. Pero sí es importante entender de esto porque en algunos momentos vamos a necesitar entender o sacar las densidades de ciertos elementos. Ok, esta es una ficha como informativa, recuerden. Tenemos un ejemplo para calcular lo que es la densidad. Calcula la densidad del aluminio. Si se sabe que 2 metros cúbicos tiene una masa de 4.000 kilogramos, considera los 5 pasos que se te muestran como el orden de solución. Y es como nosotros lo hemos venido trabajando. El primero que es sacar nuestros datos. En masa sabemos que tengo 4.000 kilogramos y lo anoto. Volumen es de 2 metros cúbicos. Mi incógnita, ¿qué tengo que sacar? La densidad. Mi fórmula, densidad va a ser igual a metro sobre volumen, perdón, a masa sobre volumen. Y entonces yo voy a sustituir mi masa, que es de 4.000 kilogramos, la coloco aquí, y mi volumen, que es de 2 metros cúbicos, la coloco aquí. Yo hago esta división de 4.000 kilogramos sobre 2 metros cúbicos. A mí me da un total de 2.000 kilogramos metros cúbicos. Quiere decir que la densidad del aluminio va a ser de 2.000 kilogramos metros cúbicos, ¿ok? Y de ahí pasamos a esta otra parte. Aquí es importante que ustedes vayan tomando nota de todo lo que son las fórmulas, datos y ya saben, si hay alguna duda pueden volver a consultar el video a través del canal de YouTube que tenemos. Si un artesano deseara determinar el peso real de una pieza de acero y no conociera su masa, tendría que considerar el peso del cuerpo y su volumen. A esta relación se le conoce como peso específico, que se expresa como PE de una sustancia, la cual se puede expresar como, y ya tenemos aquí, peso específico, PE es igual a peso sobre volumen. Ahora aquí, recordando que el peso está determinado por, y nosotros lo representamos como W, que significa weight en inglés, que es peso. Peso es igual a masa por la velocidad de gravedad, ¿ok? Aceleración de la gravedad, perdón. Y podemos reescribir esta expresión de la siguiente manera. ¿Cómo sería? Peso específico va a ser igual a masa por gravedad, que es esto de aquí, ¿sale? Para poder determinar peso. Masa por gravedad sobre volumen. Si se dieron cuenta, nosotros estamos despejando y entendiendo poco a poco cada una de estas para lograr llegar a una sola fórmula. Entonces, aquí, el cociente de M entre V representa la densidad. Acuérdense, M sobre V es la densidad y si no, recuerden que aquí lo tenemos. Densidad se calcula es igual a masa sobre volumen y aquí lo tenemos, masa sobre volumen. Por lo tanto, también se puede expresar el peso específico en función de la densidad. Es decir, peso específico va a ser igual a densidad por la gravedad. ¿Ok? Y aquí tenemos un poquito más a detalle. Tenemos nuestro sistema, obviamente, de unidades internacional y el sexagesimal. El más común es este, pero cuando nosotros nos estén dando unidades sexagesimales, podemos calcularlo a través de esto. Ok,
¿Qué tenemos? M va a ser masa y es en kilogramos, gramos. G es aceleración de la gravedad, nosotros ya lo ubicamos, esta ya la sabemos perfectamente, son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado o en segesimal son 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Weight o la W es peso, que esta se calcula, ¿ustedes se acuerdan esta N qué significa? Newton. Así es, son newtons. Y aquí tenemos lo que es D, que más adelante lo vamos a estar revisando en lo que es el sistema segesimal, perdón. Pero en un momento les digo mejor de una vez. Nada más que cargue porque no quiere cargar. Bueno, según yo, jóvenes se refiere a dinamos, pero vamos a revisarlo bien porque no me carga la información. Ok, bueno, de ahí tenemos volumen, lo calculamos en metros cúbicos y en centímetros cúbicos en el sexagesimal. P, en este caso, es la densidad que la calculamos en internacional, kilogramo, metro cúbico, gramo, centímetro cúbico. Aquí tenemos peso específico, va a ser igual a newton, metro cúbico, y en sexagesimal tenemos D, centímetro cúbico. En un momento les digo, porque no sé por qué razón no está cargando. Y tenemos aquí dos ejemplos. Aquí es importante que le pongamos atención. Tenemos, ¿cuál es el peso específico del oro si su densidad es de 193,000 kilogramos metro segundo cúbico? Ok. ¿Qué tenemos? Nos pide peso específico. Datos. Aquí la densidad ya la tenemos, que es de 193,000 kilogramos metros cúbicos, y la anotamos. ¿Qué otro dato sabemos perfectamente? Bueno, para calcular nuestro peso específico voy a necesitar lo que es la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es mi incógnita? Peso específico. La fórmula para obtener peso específico va a ser igual a densidad por la gravedad. Yo voy a sustituir. Mi peso específico va a ser igual a mi densidad, que en este caso son 193,000 kilogramos metros cúbicos, por mi gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer esta multiplicación, yo obtengo de peso específico 1.891.400 newton metro cúbico, ¿ok? Ese ya tenemos aquí mis unidades de peso específico. Ahora, aquí tenemos, en el ejemplo 2, calcula el peso y el peso específico de un cubo de aluminio cuyo volumen es de 27 centímetros cúbicos, y su masa es de 284 gramos. Considera la gravedad como 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Aquí, si estamos viendo que son centímetros, gramos, centímetros, segundos, quiere decir que estamos hablando de segesimal. Acuérdense de eso. Cuando nosotros tenemos unidades como completas, podría decirse kilogramos, metros y eso, estas son unidades internacionales. Segesimales son como las pequeñas, para que lo vayamos entendiendo. Y entonces aquí tengo como datos mi masa, ¿cuál es? De 284 gramos. Mi volumen es de 27 centímetros cúbicos. Mi gravedad, en este caso, como es segesimal, es de 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Ok. ¿Qué incógnitas tengo? La de peso y la de peso específico. Entonces, primero voy a obtener la de peso. Peso va a ser igual a masa, que es esta que está aquí, y la de la gravedad, que esa ya la conozco. Voy a sustituir. Peso va a ser igual a masa, que son 284 gramos, por mi gravedad, que son 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Al hacer esta multiplicación, yo obtengo 278,320 DIN, ¿ok? Y ahora,
voy a sacar mi peso específico. Este es masa por gravedad sobre el volumen. Ahora, si yo ya tengo acá arriba masa por gravedad, ¿qué tengo que hacer? Solamente tomar mi resultado y lo voy a colocar aquí y ya nada más voy a dividir entre lo que es el volumen. ¿Sí está clara esa parte? Sí, profe, sí. ¿Ok? Porque es un dato que nosotros ya sacamos, ¿ok? Entonces, peso específico va a ser igual a mi masa por gravedad, que es esta de acá, que si se dieron cuenta es igual a esto, igual a esto. Entonces, es mi peso, ¿ok? Que son 278.320 di sobre mi volumen, que son 27 centímetros cúbicos. Al hacer esta división, yo obtengo 10.308.148 di sobre centímetros cúbicos. Quiere decir que mi peso es de 278.000, perdón, 320 y mi peso específico es de 10.308.148, ¿ok? Estos son simplemente ejemplos que nosotros tenemos en relación a lo que es peso específico y peso. Esto para obtener, esto para ayudarnos para obtener lo que son densidades, ¿ok? ¿Dudas hasta el momento con esto que estuvimos revisando? No, profe, ninguna. Ok, nada más recordar fórmulas importantes. Esta que tenemos, densidad es igual a masa sobre volumen. Esta que nosotros ya obtuvimos aquí también de peso específico, que en sí sería esta la que vamos a estar utilizando. Peso específico va a ser igual a densidad por gravedad, peso específico en este caso, si es masa por gravedad sobre volumen, ¿ok? Y bueno, de ahí recordar si es sistema internacional, si es sistema sexagesimal. Si nosotros tenemos estas unidades, todas van a ser estas unidades. Si son de estas, todas tienen que ser de este tipo, si no habría que convertirlas, ¿ok? Y bueno, voy a detener la grabación.